Primero, Abraham actuó prontamente, o sea que Abraham fue diligente. Dice la palabra, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. O sea que aquellos que obedecemos a Dios tenemos que obedecerle a Él prestamente, con diligencia. No podemos estar dando vueltas cuando Dios nos pide algo. También, en segundo lugar, Él se preparó para el sacrificio. Dice la palabra que Él tomó consigo la leña para el holocausto y llevó el fuego y el cuchillo. O sea que Él se preparó para el sacrificio. Miren, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, tenemos que prepararnos también. Por ejemplo, cuando venimos los domingos al templo a adorar al Señor, desde el sábado nos preparamos para encontrarnos con el Señor y para ofrecerle sacrificios con nuestros labios que honren y glorifiquen a Dios. Tenemos que preparar nuestras vidas para adorar a Dios. Y Abraham se preparó. Y tercero, él fue con fe al lugar donde habría de llevar a su hijo al monte Moriah. Él fue con fe, creyendo en Dios. Cuando nosotros nos vamos a encontrar con el Señor, tenemos que tener fe cuando nos vamos a encontrar con Él. Abraham fue al lugar con 2 siervos y su hijo. Isaac, para aquella época, para ese momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, podría ser quizá un muchacho ya adolescente. O sea, que no era ya un niño pequeño, era un adolescente. Entonces, es interesante que Abraham dijera, al dejar a sus siervos, dice la palabra de Dios en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aunque Abraham sabía lo que Dios le había solicitado, Abraham tenía la fe de que algo iba a ocurrir. Dios tal vez podría tener un cambio en su petición. Y yo digo eso porque en Hebreos capítulo 11, verso 17, la palabra de Dios dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Quizá cuando Abraham iba con su hijo para ofrecerlo en sacrificio, él pensaba que tal vez Dios iba a cambiar de opinión y que si en algún momento él tendría que sacrificar a su hijo, Dios tenía el poder para levantar a su hijo. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. O sea que Abraham tenía fe en Dios. Bien, el verso 6 al 8, ya para finalizar, dice la palabra, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, esta escena es la más difícil que podemos apreciar entre el padre y el hijo. Aquí vemos a Abraham que pone la leña sobre los hombros de su hijo, como Cristo cargó su cruz. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena? Cristo cargó una cruz pesada. La cruz simboliza los pecados de la raza humana. Y aquí vemos que Abraham pone sobre los hombros de su hijo Isaac la leña que sería usada para el holocausto. Él llevó los instrumentos de muerte. Dice la palabra que él llevaba el cuchillo y el fuego. Me imagino que en el camino, porque así lo dice la palabra, hubo en breve diálogo entre padre e hijo. Isaac ya era un adolescente, pudo discernir que al no ver un sacrificio, él sería la víctima. Él tuvo que haber entendido eso. En la pregunta que le hace el hijo al padre dice así, Padre mío, él respondió,
heme aquí mi hijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea que el chico pudo discernir que faltaba algo, era el sacrificio. Entonces él podía concluir que el sacrificio sería él mismo, él sería la víctima. Yo, como no voy a terminar el mensaje esta noche, me pongo a pensar que en el momento en que el padre le dice esto, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Me imagino que él puso también su fe en su padre, porque imagínense, si el chico ya había descubierto que no había un cordero para el sacrificio, ya él intuía que el sacrificio iba a ser él, él iba con su padre. En ningún momento Isaac salió corriendo y en ningún momento Isaac intentó decirle al papá, pero ¿por qué vas a hacer esto? Sino que simplemente él también obedientemente siguió los consejos de su padre. Eso hizo Jesús. Jesús nunca cuestionó a su padre, él fue en obediencia, como dice la palabra, como cordero al matadero. Él no abrió su boca, él no se quejó, él se fue obedientemente a la muerte. Así mismo fue Isaac. Isaac fue callado a donde su padre le llevaba. Él fue obediente al pedido de su padre. Pero en el verso 8, ya para terminar, Abraham dijo una gran verdad que después se cumplió. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y hermanos, ¿quién es el cordero para el sacrificio que libra de pecado al mundo? Jesucristo. Él es el cordero. Ahí está el cordero del cual habló en ese momento, quizá Abraham mirando hacia el futuro. Dios se proveería el cordero que sería Jesucristo. La historia todavía falta por concluir, pero lo vamos a ver el próximo miércoles ya para terminar. Gloria a Dios que la historia terminó de una manera feliz, pero también mirando hacia el futuro. Jesucristo iba a morir en la cruz para darnos a nosotros vida eterna y salvación. Pero quiero añadir algo antes de terminar, para que concluyamos con una enseñanza. Para Abraham, algo que era valioso, en este caso su hijo, como dice la palabra, su único hijo, al que él más amaba, a Isaac, que le producía a él alegría y risa, sería sacrificado porque él tenía que demostrarle a Dios que Dios era primero en su vida. Y termino con esto. Nosotros, los que estamos aquí, no sé si tendremos algo que para nosotros es motivo de alegría, que es algo importante para nosotros, pero quiero decirle que aunque eso sea importante para nosotros y nos produzca gozo, alegría, para nosotros lo más importante tiene que ser Dios, ¿verdad? Dios. Es duro lo que pasó a Abraham, pero con esta historia Dios nos está diciendo que quien debe ser importante para nosotros debe ser Él. Por eso tenemos que obedecerle. Aunque ya Él no nos pide sacrificios tan grandes como se lo hizo a Abraham, quizá con Abraham era algo especial porque era para darnos una enseñanza que hoy estamos viendo, mirando hacia el futuro de lo que haría Jesucristo en la cruz. Pero lo que quiero decir en esta noche es que nosotros tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar. No soy yo, no es una persona, no es algo que de repente yo ponga en primer lugar, tiene que ser Dios. Dios tiene que ser el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Dios. Lo demás viene después. Así que tengamos eso presente en esta historia. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para concluir. ¿Preguntas? Vamos entonces a orar. Padre Celestial, en esta noche queremos decirte que tú eres lo más importante para nosotros. Así como para Abraham, tú fuiste lo más importante, aún por encima de su amor por su hijo Isaac. Nosotros queremos decirte que tú eres más importante que todo, pero también sabemos que tú has puesto en nuestras vidas personas que también son importantes para nosotros. Por ejemplo, los hermanos tienen su esposa, sus hijos y nietos, pero tú eres lo más importante. Gracias, Padre, en esta noche por permitirnos
entender esto, Padre. Gracias por la historia de Abraham que nos enseña, Señor, que tú esperas obediencia y que nosotros podamos ser siempre cristianos, que podamos servirte con diligencia y con prontitud. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesucristo te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.